Buenas noches, bienvenidos al noticiero informativo de la noche. Los temas que vamos a abordar son sobre las nuevas realidades que estamos viviendo en estos momentos. Tenemos como invitadas algunas personas que nos van a hablar sobre el tema. Lo mismo, pero distinto. En el transcurso de la historia han habido muchas pandemias, tales como la peste bubónica entre 1347 y 1353, matando el 60% de la población europea. La española, que no era española, en 1918 y 1920, con 50 millones de personas muertas. En consecuencia, el coronavirus, con 2 millones de muertes frente a 9 millones anuales de cardiopatías, 6 millones de accidentes cerebrovasculares o 3 millones de muertos por infecciones respiratorias. Si tomamos estos antecedentes, la diferencia de la actual pandemia a las demás es la información masiva en tiempo real, lo que deriva como una infodemia, la cantidad de información masiva en tiempos de epidemia. Vemos esta activación en la fase turbulenta del desarrollo capitalista, ya que se solía repetir que era más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del mismo capitalismo. El stop no significó en el modo de producción, pero sí anunció el fin del modo de la vida prepandémica independientemente de nuestro lugar sociocultural. Otro aspecto importante que menciona el doctor Alejandro Piscitelli es que el mundo en definitiva no va a ser como antes, pero tampoco vamos a tener ese mundo tranquilo y lleno de ilusión que muchas personas prometían. La pandemia lo paró todo, cerraron escuelas, cerraron oficinas, pero estos se adaptaron mucho más fácil al teletrabajo. Una disminución del tráfico aéreo, del tráfico terrestre, pero sobre todo muchas personas sufrieron. Personas pobres, indígenas y personas de color. Tenemos una cifra importante y es que el 87% de los 160 millones de estudiantes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe recibieron clases en sus casas durante 8 meses. Y aquí teníamos dos opciones. Los estudiantes que tenían condiciones aptas, es decir, una conexión buena de internet en sus casas para recibir clases. Y por otro lado, teníamos estudiantes de colegios distritales, donde 1 de cada 2 estudiantes no tenía conexión a internet. ¿Qué pasa también? Que en las pruebas internacionales de aptitud PISA, antes de la pandemia, el 53% de los estudiantes no alcanzaba el mínimo de aprobación. Ahora, con la pandemia, este porcentaje aumenta entre un 60 y un 68%. Esto quiere decir, según las palabras del doctor Alejandro Piscitelli, que la pandemia está matando la educación. Se dice que el COVID-19 es una tragedia a nivel educativo, pero que también puede ser una oportunidad civilizatoria, porque el hecho de tener las escuelas abiertas en sí mismas no garantiza tener la educación que necesitábamos y que necesitaremos en un futuro. El COVID-19 es un test proyectivo que amplifica algunos procesos y prácticas preexistentes. Hay quienes desprecian al COVID-19 diciendo que solo es un resfriado más fuerte de lo común. Otros dicen que es un anuncio de la llegada del fin del mundo. Pero hay personas que van más allá y ponen la mirada en una lectura más inteligente, haciendo un análisis de qué nos enseña esta pandemia, de qué aprendizaje se trata y cuál es su potencia pedagógica. Sin duda alguna, estamos viviendo una época de riesgos globales. Ya no se trata de pensar que las pequeñas variaciones en un sistema pueden producir grandes cambios en el futuro, sino que debemos aferrarnos a la idea de cómo podemos notar funciones similares en muchos lugares a lo largo del tiempo. Clave de la innovación. Como todos los años, el informe de riesgos globales de World Economic Forum, Riesgos Globales 2021, presenta 10 mayores riesgos por probabilidad, así como por impacto. Los riesgos medioambientales son el protagonista principal. Temperaturas extremas, fallos en la acción climática o pérdidas de la biodiversidad, y siguen encabezando la primera posición como ya viene haciéndose desde 2017.
La incorporación de enfermedades infecciosas por el COVID-19 vuelven a ubicar lo societario en los riesgos más acuciantes, mientras los riesgos tecnológicos se siguen manteniendo en este top 10 y han pasado de ser riesgos derivados del uso de tecnologías para realizar grandes crímenes o ataques, como ciberataques o robos de datos, a adquirir una cariz más vinculada a la vulnerabilidad social y la concentración del poder y la desigualdad digital. La clave del informe es precisamente el punto ciego de toda reflexión científica y humanista del último medio siglo. Uno de los mayores riesgos que anuncia esta aceleración precipitada y descontrolada es el corto plazo. Son unas capacidades de respuesta y anticipación para escenarios de largo plazo. Así como Bill Gates advirtió en su charla TED de 2015 que un virus terminaría con nuestra tranquilidad civilizatoria, se equivocó cuando imaginó que Estados Unidos y Gran Bretaña serían los países más preparados para lidiar con él. Si alguien como Bill Gates se equivocó, ¿cómo no equivocarse nuestros gobiernos? Quien habló para ustedes, Pablo Andrea Reyes. Implica Alejandro Piscitelli la habilidad más preciada en tiempos de incertidumbre. El despertar común entre el estudiante y el maestro como método trascendental para generar una abertura a una perspectiva que como conector social, construcción y restitución de saberes cumple en cubrir la fractura social. El dialogar frente a paradigmas emergentes como gestor de resiliencia. El desconocimiento de estas realidades es la fragmentación social. Por consecuente, la respuesta debe estar focalizada en revertir esta fractura, transformándola en capacidad e inatención de cada paso de nuestro mismo sistema político y educativo, previniendo así un efecto dominó. Es indispensable abordar la fragmentación social desde la perspectiva de mundo posible, generando una convicción y una confianza en un futuro. Lo malo ahora es que las instituciones educativas, entre ellas el Ministerio de Educación, desconoce su corresponsabilidad por seguir anclados en un pasado y dejan en manos de los docentes, padres y estudiantes la reinvención del aprendizaje y la inversión de nuevas profesiones. Es hora de dejar de delegar y de tomar en nuestras manos el futuro de la educación. Gracias por vernos y nos vemos en la emisión de mañana.